Si tienes un negocio online o publicas contenido en redes sociales, tienes un canal de YouTube, un podcast, un blog o prácticamente cualquier cosa que tengas en el mundo online, es muy probable que de vez en cuando, o en muchas ocasiones, te hagan preguntas para intentar aprender algo. Y tú puedes ofrecer una consultoría o puedes utilizar estas preguntas para generar contenido en lugar de responder a estas personas individualmente, porque para eso están las consultorías. Así que, si quieres responder a las personas que te hacen preguntas, utiliza la estrategia que te voy a revelar en este nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón, comenzamos. Si alguien te hace una pregunta, no le respondas. Esa es la mayor conclusión que puedo decirte. Y si respondes, tiene que ser, responde, no respondas directamente a esa persona, porque eso sería una sesión de consultoría privada que debe pagarse. Si alguien te hace alguna pregunta en concreto, para un caso concreto, no le respondas directamente. Lo que te recomiendo que hagas es que generes un contenido con las preguntas que te ha hecho. Ya sea porque tengas un podcast y crees un episodio respondiendo a esa pregunta o esas preguntas, y así más personas solucionarán esa pregunta y puedes generar contenido con preguntas que posiblemente otras personas tengan. Esto se puede posicionar en Google, te puede dar más visibilidad y te puede atraer clientes si sabes engatusar y enganchar a esas personas respondiendo de la forma adecuada. Una de las mejores estrategias es responder siempre el qué, pero el cómo darlo de pago. Yo te puedo decir, para crear negocios online, yo utilizo Lovable y lo hago así, así y así. Así genero las ideas. Pero si quieres ver exactamente cómo lo hago, tienes tutorial dentro del Club de Emprendedores Triunfers, en la sección de tutoriales. Y eso es de pago. Y así puedes generar infinidad de contenido sin el problema de no sé qué parte hacerla de pago, qué parte hacerla gratuita, para atraer a la gente y generar visitas de forma orgánica, que luego puedes invertir en publicidad. Entonces, si tienes un blog y escribes artículos, si tienes un podcast, si tienes una newsletter, si tienes, cualquier medio, un canal de YouTube, crea el contenido ahí, responde ahí y le pasas la respuesta en el vídeo, en el texto, en el audio o en la newsletter a esa persona. Porque ya se lo ha respondido a todo el mundo. No le haces una sesión de consultoría privada y gratuita a esa persona que te haga una pregunta. Así que voy a aprovechar este episodio para responder justo a Nico, que me ha preguntado, me ha dicho, estudio emprendimiento en Madrid. No sé exactamente a qué se refiere con emprendimiento, pero bueno, en cualquier caso, estoy investigando cómo los invitados convierten una aparición en podcast en algo tangible. Por eso he decidido responder aquí, en el podcast Marketing Digital para Podcast. Y por eso tengo tantos podcasts diferentes, porque hablo de diferentes temáticas que voy aprendiendo en mi día a día y poniendo en práctica. En cualquier caso, la pregunta es, desde tu lado como host, ¿notas si los invitados suelen llegar con un objetivo claro o van un poco a ver qué pasa? Aquí, en mi caso particular, depende, pero en la mayoría de los casos van un poco a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque soy yo normalmente el que busco a los invitados en ciertas ocasiones. Y por ejemplo, en el podcast Triunfers, son los propios Triunfers, los suscriptores del Club de Emprendedores Triunfers, los que yo les lanzo la petición en el club y quien quiera viene al podcast. Y ahí hablamos pues de su negocio, de su historia, de sus proyectos, del Club de Emprendedores Triunfers, de cómo se unieron, de qué hay dentro, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, son preguntas que yo normalmente puedo darles previamente, pero en muchas ocasiones va surgiendo en función a la conversación. Y no hay un objetivo definido más que dar a conocer el club y dar a conocer a este emprendedor y a su proyecto o lo que esté haciendo. Y en mi caso, en mis podcasts, en otros podcasts sí que se hace así. Por ejemplo, si alguien lanza un libro, recorre infinidad de podcasts y el objetivo, que su manager o esa persona directamente sabe cuándo va a lanzar el libro y escribe a infinidad de podcasts en los que crea que puede tener audiencia potencial para su libro
para su curso, para su nueva herramienta o para lo que sea, se recorre los podcasts, escribe a multitud de podcasts y en ese momento va a hacer ese lanzamiento o quiere dar a conocer algo en particular o su nueva newsletter o lo que sea y tiene ese objetivo. Habla con estos podcasters, llega a un acuerdo o gratuito o pagando y por tanto buscan ese objetivo. En mi caso, yo diría que en el 99% de las entrevistas que he hecho, ahora ya hace tiempo que no hago más allá del podcast Triumphers, son porque yo busco a esas personas que me interesa, que veo que ofrecen un contenido interesante, tienen estrategias interesantes, emprenden de una forma diferente o que aporta valor bajo mi perspectiva, o que saben algo que a mí me gustaría saber, y simplemente les escribo y les entrevisto. Normalmente no doy las preguntas porque suele ir, tengo un guión, unos puntos clave, unas preguntas, pero luego, si dicen una respuesta que me interesa indagar más, les suelo hacer más preguntas, porque estoy atento. Y creo que esa es la clave. Entonces, en ocasiones, algunas personas sí que pueden tener una especie de guión y creo que es conveniente saber qué preguntas te van a hacer para saber qué quieres decir y no olvidarte nada en particular, tener ese guión básico que luego te puedes salir si ves que es interesante hacer otro tipo de preguntas. Y te diría que en mi caso, la mayoría tiene unas bases, porque puede que escuchen el resto de mis podcasts y sepan más o menos las preguntas que suelo hacer, pero el objetivo que no dejan no es muy claro porque no tienen un objetivo en cuanto a hago un lanzamiento, me voy al podcast de Borja y entonces doy a conocer mi libro. No suelo hacer ese tipo de entrevistas porque no han surgido. Si surgieran, pues tendrían ese objetivo claro y bajo mi perspectiva sí que sería algo más interesante a la hora de optimizar el tiempo, los recursos y los resultados a la hora de que te entrevisten para un podcast, tener un objetivo claro. Y por otra parte, ¿y tú crees que hay algo que podrían hacer diferente antes o después de aparecer para sacarle más partido? Sin duda. Creo que la mayoría de las personas, de los emprendedores, de los podcasters, de los creadores de contenido, yo incluido, si nos hacen una entrevista, pues ya está, que haga el trabajo el podcaster, de darle difusión. Pero creo que si es un video podcast, estaría bien generar cortes. Algunos podcasters hacen este trabajo y creo que es muy interesante hacerlo, con cortes muy bien trabajados. Existe la herramienta Opus, que ahora tiene una versión extra de Opus Agent. Ahí lo dejo, en el Club de Emprendedores Triunfers la hemos dado a conocer y es muy interesante. Pero en cualquier caso, Opus, tú le subes un vídeo de una videoentrevista, por ejemplo, en podcast, y aunque el tema de podcast y video podcast es otro tema del que podemos tratar en alguna otra ocasión, para mí son cosas distintas. Un vídeo subido a YouTube no es un podcast, pero claro, le subes un RSS y el formato podcast y lo sacas el audio y bueno, en cualquier caso. Sí que se puede buscar más, se puede sacar más, tanto antes creando expectativa con el invitado que va a venir, con las preguntas que le vas a hacer, tanto en redes sociales como en tu newsletter, como incluso crear pequeños cortes antes de lanzar la entrevista, unos días antes, para que la gente no lo busque y no lo encuentre, que esto también hay que tener cuidado, pero sobre todo, una vez hecha la entrevista y publicada, lanzar estos cortes de 30 segundos para redes sociales, TikTok, Reels, Facebook, etcétera, y con momentos, con ese gancho inicial, con esos subtítulos, con esos cambios de plano, que lo hace Opus Clip, pero no lo hace súper bien. El plan básico sería Opus Clip, subes el vídeo y te genera un montón de mini cortes que luego puedes programar directamente en la herramienta. En borjagirón.com/opus tienes acceso a esta herramienta, pero si lo hace un programador o un editor profesional, seguramente quede mucho mejor. Y si lo haces con un set de grabación presencialmente con las entrevistas y todo el tinglao que hacen, por ejemplo, en Spicy Fortuna y muchos otros podcasts muy conocidos, pues eso funcionará mejor. Pero es complicado que funcione si no sigues una estrategia muy definida con contenidos realmente trabajados, porque este tipo de contenidos es difícil que se hagan virales si no eres un mega profesional y sabes muy bien cómo funcionan los algoritmos en redes sociales. Entonces, creo que está muy bien hacer ese trabajo, pero sabiendo que en la mayoría de las ocasiones sí, te va a dar cierta visibilidad, cierto alcance,
pero no sé hasta qué punto va a merecer la pena, sobre todo si inviertes en un editor y si no tienes conocimientos previos de otros podcasters o alguien que lo haga, que realmente sepa dar en el clavo para cada una de las redes sociales y que se haga viral. Porque si no se hace muy bien, ahora hay mucha competencia y es complicado que ese tipo de contenido funcione. De todas formas, aquí entra la parte de visibilidad y cómo contabilizar. Por ejemplo, si alguien ve un vídeo en Reels, en Instagram, de tu entrevista de podcast, ¿lo cuentas como audiencia, como oyente de 30 segundos de ese episodio o no? Porque no han ido y han escuchado el audio o no han ido a YouTube a ver el vídeo entero. Yo creo que sí, son mini cortes que puedes subir y que la gente ya ha escuchado. Habría que ver también de esos 30 segundos, por ejemplo, cuánto tiempo han visto. Y sobre todo, lo más importante, el resultado, el objetivo que tengas con la escucha de podcast. ¿Es vender tus cursos, vender tu libro, conseguir consultorías? ¿Estás viendo más resultados? ¿Puedes ofrecer al final de cada reel, de cada corte en formato vertical de ese vídeo, de esas secuencias que llama más la atención, escribe la palabra podcast y te mando el episodio, o escribe la palabra o el número 53 y te mando el episodio 53 con el enlace directo a Spotify, iVoox, Apple Podcast o la herramienta que sea, o a tu página web, que es donde debería estar? Y esto, al final, funciona mucho mejor. Y sería algo muy, muy a tener en cuenta si tu podcast es algo que le quieras dar visibilidad. Yo ahora mismo he seguido una estrategia, no sé si lo comenté en el episodio anterior, creo que sí, de automatizar, cuando se publica un episodio de alguno de mis podcasts, se crea un artículo en mi blog, en borjagirón.com, con el vídeo, porque está en formato en YouTube, tengo el RSS ahí, lo voy sacando y es más fácil con Make, se publica un nuevo episodio de podcast en mi canal de podcast, que tengo ahí todos los podcasts, bueno, la mayoría, los últimos no les he añadido de momento, y se genera un artículo en mi blog, de forma que con un enlace, con un vídeo de YouTube, en un artículo, con el texto de la descripción, que de momento lo tengo así puesto, aunque se podría generar, transcribirlo y generar una descripción, no lo tengo de momento así, y el vídeo en YouTube, eso hace que aumente, mejore la puntuación del SEO, entre comillas, y tenga más visibilidad en YouTube y en Google. Es una estrategia muy sencilla de crear un artículo con un vídeo sobre ese vídeo en un blog. Y si el blog tiene autoridad, vas a ganar más visibilidad. Y por tanto, potencialmente, más gente va a descubrir ese contenido, ese vídeo, monetizarlo con anuncios e incluso que descubran y se suscriban a tu podcast en formato audio. Así que, bueno, esto serían las respuestas que tendría que darte, Nico, y espero que te haya ayudado. Un fuerte abrazo y hasta próximos episodios. Recordad que he lanzado una plataforma brutal llamada pintocast.com que posiblemente acabe cerrando para nuevos usuarios, así que si quieres aprovecha ahora, y que estoy creando infinidad de vídeos en mi canal de YouTube de Borja Girón. Así que busca. Mi objetivo es que este año empiece a consiga llegar al objetivo de ganar 1.000 euros al mes con vídeos de YouTube, solo con la publicidad del propio YouTube. Veremos si consigo alcanzar este objetivo. Y principalmente gracias a pintocast.com, creando infinidad de vídeos con esta increíble herramienta que he creado para transformar audios en vídeos. De podcast a vídeo, de audio que subas a vídeo, o incluso puedes generar el propio audio, que es como lo hago yo utilizo la herramienta de 0 a 100 con Pintocast. También puedes crear el audio con voces increíblemente hiperrealistas y brutalmente buenas. Además, he creado cursoconia.com, una herramienta para crear cursos con inteligencia artificial. Con un clic le pones el título del curso que quieras, o si tienes un PDF con la información o tu propio libro o lo que quieras, lo subes y te genera un curso de 10 lecciones con todo lo necesario para directamente publicarlo en la plataforma o utilizarlo para crear un curso y venderlo donde quieras. Un fuerte abrazo. Si quieres más información, únete al Club de Emprendedores Triunfers, ahí puedes preguntarme, borjagirón.com/triunfers, gratis. El Club de Emprendedores Triunfers Lite, la versión ligera y gratuita del Club de Emprendedores Triunfers Premium. borjagirón.com/triunfers, apúntate. En cuanto lleguemos a los 1.000, dejará de ser gratuito o lo cierro, no sé, ya lo veré lo que hago. Un abrazo, chao.